20 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Andrés Madero, ministro del Trabajo. Los acuerdos tripartitos alcanzados en el Consejo Nacional de Salarios sobre tipos de contratos y jornadas de trabajo van en la dirección de flexibilizar el régimen laboral. ¿Se mejorará la competitividad en los negocios o su rentabilidad? Además, nos acompañará Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. La flexibilización laboral y la competitividad solo se ataca a uno de los componentes que afectan la competitividad y la corrupción y los costos financieros. La flexibilización únicamente abarca nuevos enrolamientos de personal. Lo analizamos. Hoy también estará con nosotros César Monge, presidente nacional de Creo, con la denuncia al CNE en el 2017 sobre el financiamiento de la campaña Alianza País. Según testimonio de Fabricio Correa, también comprendía a Odebrecht en las elecciones 2006. Lo vamos a revisar. Este domingo falleció Julio César Trujillo, quien fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Quién fue Trujillo? Abogado, catedrático, defensor de la libertad durante sus 88 años. Su trayectoria en el siguiente perfil. En la política radicó una de sus mayores pasiones. Sus principios democráticos eran innegociables y por ello combatió, y no de boca, a todas las dictaduras sin que importaran las persecuciones, los destierros, los encarcelamientos, los confinamientos, uno de ellos en la Amazonía durante meses. Decenas de cargos le ofrecieron los regímenes dictatoriales y no aceptó ninguno, pero ya en democracia, junto al Partido Conservador, llegaría a ser asambleísta constituyente y diputado. Al terminar los 70s, lideró la construcción de la democracia popular. Con ese partido llegaría nuevamente al Congreso Nacional y presidiría el Tribunal de Garantías Constitucionales. En 1984 fue candidato a la presidencia de la República y no le fue bien. 9 años después, se desafilió de la democracia popular cuando el partido apuntó hacia la derecha. En 1997 se afilió a Pachacutic, fue designado como el primer defensor del pueblo de este país, pero duró apenas 15 días en el cargo. Renunció porque lo habían nombrado titular de una entidad que no tenía presupuesto y a Trujillo lo movía la intención de trabajar por la gente y no la de figurar en un puesto en el que sin dinero no se podía hacer nada. En 1997 fue asambleísta constituyente y abogó porque se incorpore a la Constitución el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Especialista en Derecho Constitucional y Laboral, el doctor Julio César Trujillo asumió en el 2015 la presidencia de la Comisión Nacional Anticorrupción e inició la investigación de irregularidades cometidas durante el régimen de Rafael Correa. El entonces contralor Carlos Polit denunció penalmente a todos los integrantes de la comisión por denunciar que hubo sobreprecio en la refinería del Pacífico. Allí Julio César Trujillo fue condenado a 1 año de prisión, aunque luego Polit, hoy prófugo por aceptar coimas de Odebrecht, solicitara la extinción del juicio. Tras la consulta popular de febrero del 2018, el doctor Trujillo fue designado integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y electo presidente de este organismo que tuvo entre sus labores la reinstitucionalización de los órganos de control del Estado. A sus 88 años, el espíritu reformista de su juventud seguía vigente, igual que al principio, buscando que el ordenamiento jurídico sea un instrumento de lucha en favor de la equidad y no de los poderes de turno. La huella de Trujillo es la de un hombre honesto que trabajó por su país, que siempre estuvo dispuesto a la lucha, a aportar para la construcción y mejoramiento de un Ecuador que algunos quisieron poner a la disposición de sus intereses. Demócrata convencido, dejó la vida en ello, porque hay políticos que no se jubilan y hay algunos que tampoco mueren. Paz en la tumba de Julio César Trujillo y nuestro más sentido pésame a toda su familia. Últimamente se escucha desde la Asamblea y el Gobierno voces que defienden el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos que no se escuchaban desde el gobierno anterior. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días con todos. Bueno, con mucho pesar por el tránsito a la vida eterna de Julio César Trujillo. Nuestras condolencias a su compañera de toda la vida, su esposa. La corrupción lo mató. No solo sus escasos detractores
de alguna manera también quienes usaron su respetabilidad para impulsar sus proyectos políticos. Por eso no sería extraño que ahora revivan una consulta popular usando su respetable memoria. A propósito de la corrupción, hace 19 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108º periodo ordinario de sesiones en octubre del 2000. Dicha declaración constituye un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Su aprobación incorporó al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva de este derecho. Al respecto, el principio número 10 sobre el derecho a la privacidad dispone: las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o persona particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Y por su parte, el principio número 11 señala: los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Por fortuna, hoy en Ecuador no se invocan leyes de desacato y en la práctica se ha despenalizado la injuria contra funcionarios públicos. Así lo demuestra el presidente Lenín Moreno, que solicitó su renuncia al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria por presentar una denuncia penal contra el medio digital La Posta. La Secretaría de Comunicación recordó que el gobierno ha recuperado la libertad de expresión como uno de los principales pilares para el fortalecimiento de la democracia, por lo que no tolerará las posiciones que atenten contra su efectiva vigencia. Esperamos que esta posición se mantenga sin brechas ni fisuras. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno lleva un diálogo con diversos sectores de la sociedad con miras a lograr un acuerdo nacional que permita progresar en un ambiente de gobernabilidad. Con algunos sectores el diálogo avanza, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Andrés Madero, ministro del Trabajo y presidente del Consejo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a toda la audiencia de Coavisa. Los acuerdos se van a cerrar por mayoría entre dialogantes o por consenso, que equivale a dar derecho al veto a cualquiera de las partes. Los acuerdos que han sido arribados en el Consejo Nacional de Trabajo han sido acuerdos unánimes por todas las partes integrantes de este Consejo Consultivo, legalmente constituido y que viene siendo el órgano facultativo legal para poder dialogar y para poder tomar las decisiones en materia laboral. Sin perjuicio de que se sumen todos los sectores que quieran presentar sus propuestas, estamos listos para escucharlas, para conocerlas, dialogarlas, y siempre que sean propuestas y no protestas sin sentido, serán escuchadas y abiertamente discutidas en el Consejo. El delegado del FUT firmó el acuerdo, pero la directiva lo desautorizó. ¿Esto afecta la validez del acuerdo? Bueno, el acuerdo, para poner en contexto un poco el tema, el Consejo Nacional de Trabajo está compuesto por 4 representantes principales del sector trabajador y 4 representantes suplentes y 4 representantes principales y suplentes del sector de los trabajadores. Es en este caso que por parte de los empleadores acudieron las cámaras de producción y por parte de los trabajadores estuvieron presentes representantes de distintas centrales sindicales, entre ellos Edgar Zarango, que forma parte de la CTE, que es una de las centrales
sindicales que están bajo el escrutinio del FUT. Sin embargo, él tiene toda la responsabilidad y toda la capacidad para firmar el acuerdo, dándole respaldo al consenso que requiere el país y lo que estamos buscando todos. Los acuerdos laborales tripartitos entre gobierno, empleados y empleadores servirán de base para una reforma laboral con el propósito de flexibilizar la contratación de nuevos empleos. Hay que tomar en consideración que esta es la primera parte de las propuestas que han sido consensuadas. Estas propuestas han sido generadas en base a discusiones generadas por parte de trabajadores y empleadores, quienes han llevado estas propuestas al seno del Consejo. El Ministerio del Trabajo las ha recopilado, las ha puesto sobre la mesa para poder ser debatidas, y este primer grupo de propuestas que han sido consensuadas en forma unánime por ambos sectores formarán parte de las normas que requiere el país para generar mayor empleo. Habrá entonces contratos laborales de 2 velocidades, los existentes que permanecen iguales y las nuevas contrataciones. Efectivamente va a haber esta modalidad de nuevas contrataciones en el contrato de emprendimiento, que ha sido uno de los contratos que ha sido promocionado dentro del Consejo Nacional de Trabajo, pero evidentemente hay también controles y seguridades que se van a generar, como el despido ineficaz y otro tipo de herramientas de control por parte de las autoridades administrativas, en este caso el Ministerio del Trabajo, y consecuentemente las autoridades judiciales cuando así lo requieran, para evitar que haya violaciones en contra de los trabajadores que se encuentran ya laborando. Ahora, los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Salarios se refieren a 3 nuevos tipos de contratos: de emprendimiento, de reemplazo sin remuneración por comisión de servicios y las nuevas modalidades aprobadas por el Ministerio. ¿En qué consisten? Bueno, concretamente el contrato de emprendimiento está dedicado a nuevas inversiones de cualquiera de las instituciones públicas, jurídicas o naturales que quieran formar parte de este emprendimiento y que generen nuevas plazas de empleo, dedicados efectivamente y exclusivamente a generar nuevas plazas de empleo, con lo cual vamos a tener un incremento en esta tasa, dando respuesta así a la gran mayoría de personas que no están formando parte del mercado laboral e integrarlos plenamente con un empleo digno que cubra con todas sus necesidades conforme lo establece la Constitución y las leyes de la República. En el tema del contrato de remuneración de comisión de servicios es para que puedan formar parte de otras entidades públicas sin tener el perjuicio de renunciar a su estabilidad laboral o dejar de lado la antigüedad que mantenían en una institución pública, en una empresa pública. Y en el tema de los contratos de ocasionales y eventuales se eliminará el 35% de recargo que contrapone la norma de igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué requisitos necesita un emprendimiento para hacer este tipo de contratos? Bueno, se presentará un plan de comercio en el cual establecerá las condiciones y el plazo por el cual debe de realizarse este contrato, y posteriormente a este plazo el contrato pasará a ser indefinido. El otro acuerdo se refiere a los horarios en las jornadas de trabajo. ¿Se aplicarán a actuales y nuevos trabajadores o todos los nuevos? Hay que tomar en cuenta algo, Alfredo. La jornada de trabajo en forma ordinaria será de 8 horas diarias en 5 días de lunes a viernes. Para casos excepcionales, de acuerdo a los sectores y tomando en consideración siempre el previo acuerdo entre las partes por escrito, que será registrado ante el Ministerio del Trabajo, se podrán tomar variaciones en este sentido que no superen las 40 horas semanales. Cuando superen las 40 horas semanales se deberán cancelar los recargos establecidos en la ley por horas suplementarias u horas extraordinarias conforme lo determinen. Pero esto sería un eufemismo en la práctica, porque generalmente ordena el patrono, o sea, no es que haya un acuerdo realmente. Bueno, sí, siempre tiene que haber el acuerdo y será registrado y validado ante el Ministerio del Trabajo para que tenga validez. Y de esta manera entonces las horas extras de sábado y domingo tienen otro valor. No, las horas extras tendrán su recargo correspondiente conforme lo establece la ley y de acuerdo ya a los establecimientos realizados en la norma. Pero al establecerse un nuevo horario, obviamente son extras las que están fuera del horario, ¿no? Exactamente. Fuera del horario serán horas extras. Fuera de las 40 horas semanales serán horas extraordinarias o suplementarias, tomando en consideración cuáles sean. ¿Y qué se persigue con este cambio de jornadas?
Se persigue generar una dinámica mayor en el tema de empleo, se persigue que el acuerdo de las partes pueda permitir a todos los trabajadores y empleadores tener una relación clara de sus horarios de trabajo de acuerdo a las necesidades de la actividad económica que se desempeñen, poder tener mayor dinamización en el momento del empleo y también tener un mejor ambiente laboral para los trabajadores. Andrés Madero, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Steffi. Vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. La flexibilización laboral, acuerdos en el Consejo Nacional de Salarios, ¿van en esa dirección o no? Lo analizamos al volver. No se vaya. Fernando Ibarra, presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, y presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, siempre es un honor el poder compartir este espacio de orientación. Buenos días también. Ustedes no fueron parte del acuerdo en las reformas laborales consensuadas entre empleadores, trabajadores y gobiernos. ¿Qué pasó? ¿No los invitaron o por qué no quisieron participar? No hemos participado porque desde el comienzo hemos cuestionado la forma como se conformó ese Consejo Nacional del Trabajo, en la que el anterior ministro emitió un reglamento que le permitía al gobierno cooptar la representación de los trabajadores en dicho comité. En consecuencia, la representación sindical no está realmente ubicada en ese consejo. Ahí lo que hay es simple y llanamente la misma tradición de la gente que con Correa aplaudía, que después dijo que le habían tirado durante 10 años tierra en los ojos y que ahora sigue en la misma dinámica de seguir aplaudiéndolo todo, dándole espalda de manera desleal a la defensa de los derechos de los trabajadores. Las reformas aún deben ser enviadas a la Asamblea para aprobación, pero se establecerían 3 jornadas laborales, por ejemplo, la ordinaria, la de 40 horas a la semana, 8 diarias de lunes a viernes, pero también por excepción, decía el ministro, una especial que podría significar las mismas 40 horas, pero no necesariamente 8 diarias, sino 6, por ejemplo, o de lunes a sábado. ¿Se dejaría de reconocer la diferenciación del sábado y el domingo, que se pagaban las horas al 100%? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo si ese proyecto de reformas laborales lo único que busca es una precarización brutal del trabajo en el Ecuador? Aquí lo único que se está buscando es que los mismos de siempre terminen acumulando más dinero a costa del esfuerzo, el sacrificio de la clase trabajadora ecuatoriana. No se puede hablar de que con esas reformas de la noche a la mañana se van a generar 5 millones de empleos, ni van a haber 5 millones de emprendedores. Imagínese usted, si cada emprendedor necesita $10.000 para poner un negocio, 5 millones de emprendimientos, ¿cuánto requiere? Requiere $50.000 millones. Es decir, nos están cuenteando, nos están mintiendo. Lo que quieren es simple y llanamente meterle la mano al bolsillo a las remuneraciones de los trabajadores para exprimirlos cual mitad de naranja y luego desecharlos. Estamos en una política donde los empresarios han optado la posición del típico hombre que va a comer gratis en el mercado, que va probando de puesto en puesto, se llena completamente y no ha pagado un centavo. Por poco los empresarios quieren que nosotros les paguemos por ir a trabajar con ellos. Pero lo que decía el ministro es que la idea de estas reformas o estas modalidades es lograr facilitar la contratación, es decir, no solo asegurar los empleos actuales, sino facilitar que se pueda dar nueva contratación con modalidades, porque excepcionalmente, decía el ministro, según el giro del negocio, pues hay trabajos o empleos en los que se requiere no necesariamente esa modalidad de 8 horas diarias, sino que incluya también el fin de semana. Pero ¿qué pasa allí, legalmente incluso? Bajo el principio constitucional de no regresividad de derechos y más bien de hacer que los derechos sean progresivos, vayan mejorando, esta propuesta desde ya es totalmente inconstitucional en el campo estrictamente jurídico. El otro que va a generar, va a generar 2 regímenes de explotación. Por un lado, el actual régimen laboral y por otro lado, trabajadores nuevos. Un padre trabajando en una empresa va a ver a su hijo como en cambio no va a poder cobrar horas extras porque lo pondrán a trabajar 12 horas, lo pondrán a trabajar sábado y domingo sin recargo alguno. Es decir, discriminación en una misma empresa para una misma tarea. Eso tiene a todas luces
marco de inconstitucionalidad, claro, o sea, y la Asamblea Nacional debe entenderlo así. No se propone sobrepasar las 40 horas semanales, pero lo que sí se está diciendo es que podrían ser más de 8 diarias o incluso que sean más de los 5 días, es decir, de lunes a viernes, sino que se incluya también un sábado y un domingo. Pero el ministro decía, bueno, es que esa jornada de 40 horas se tiene que definir entre empleador y trabajador. Pero ¿qué les preocupa a ustedes? Que la mayoría de veces es el empleador quien termina definiendo, es decir, creen que mañana se van a establecer esas 40 horas, pero como quiera el empleador. El doctor Pintergote hace unos momentos hizo un comentario mostrando su preocupación sobre que en la práctica esto funcione como de manera ideal se plantea. En la práctica lo que va a suceder es la imposición del poder del empleador para someter al trabajador a su voluntad y a sus intereses. Ya el gobierno emitió 7 nuevas formas de contrato y se nos dijo que con esas 7 nuevas formas de contrato se iban a incrementar los empleos en varios sectores, entre esos las bananeras, las florícolas. Yo recibo a diario las quejas de los trabajadores de las florícolas y de las bananeras, donde realmente lo único que hicieron fue cambiarlos del régimen laboral para explotarlos más, para exprimirlos más, sin consideración alguna. Es decir, no es por esta vía de flexibilidad laboral brutal con la que vamos a lograr los famosos 5 millones de empleos que tanto se habla y que en la práctica lo único que se está haciendo es a la misma clase trabajadora que ahorita tiene trabajo, la van a cambiar del régimen para explotarla más. Pero que hay que facilitar la contratación laboral, hay consensos en eso. El tema es bajo qué costo, si es únicamente bajo el costo del trabajador. Y por eso pregunto, ¿hay algún estudio de la OIT, por ejemplo, sobre la competitividad, sobre los costos, como los laborales? ¿Es necesariamente el costo laboral el que nos está haciendo menos competitivos o qué otros factores son los que están encareciendo la producción? Estefi, usted acaba de hacer una pregunta que es la que debería llevarnos al debate nacional. ¿Cuál es el problema en el mercado laboral ecuatoriano? Los problemas están en otro lado. Los problemas están, por ejemplo, los sobreprecios que los propios empresarios se ponen en su plantilla, porque incluyen a sus parientes con altos sueldos para no pagar al final en el resultado utilidades, no pagar impuestos. Cuando los famosos gastos corporativos con tarjetas de crédito donde se hacen un sinnúmero de gastos, se contratan asesorías que nunca se hacen. También los costos de las tarifas de servicio. Nosotros hemos dicho que se hace necesario revisar las tarifas para el sector productivo. El tema del anticipo del impuesto a la renta, el tema del impuesto de salida de capitales. Es por otro lado donde hay que buscar ser competitivos. No se puede buscar ser competitivos con la explotación laboral, con el abuso laboral, el someter a la clase trabajadora a situaciones realmente de indignidad. Una población sin capacidad de compra, ¿cómo va a demandar productos? Y si no se demanda productos, Estefi, ¿cómo vamos a dinamizar la economía? ¿Cómo se explica, Fernando, que haya también un grupo de trabajadores que esté de acuerdo, de hecho que se han reunido, que han logrado este consenso que es entre gobierno, empleadores y trabajadores? Porque lo que argumentan ellos que más bien quienes no están de acuerdo con estas reformas es porque hoy sí tienen un trabajo, un puesto de trabajo, entonces no les importa si mañana se genera o no nuevos empleos. ¿Qué dice usted sobre eso? Mire, sería irresponsable el pensar solamente en un sector de los compañeros trabajadores del país, pero pensar en los que no tienen empleo no significa llevarlos a cualquier tipo de trabajo, es decir, con tal de conseguirles trabajo, mandémoslos a la esclavitud laboral. Eso es inconcebible en estos tiempos. Quienes han respaldado esa reforma, unos han sido descalificados por su propio bloque sindical. En el caso del señor Zarango, el Frente Unitario de Trabajadores ha desconocido su posición. Los otros son acólitos del gobierno. Eso no tiene ni siquiera nombre para mencionarse. No se puede hablar de un acuerdo con el sector sindical sobre un proyecto de reformas laborales que es regresivo en materia de derechos, que atenta contra la dignidad de los trabajadores, que no tiene el menor soporte técnico, que simple y llanamente es la vieja codicia de un sector empresarial que busca aprovecharse de una crisis mal montada para con ese pretexto ir a la flexibilidad laboral neoliberal que tanto lloraban. Se está abriendo ahora la posibilidad de un contrato de emprendimiento. ¿Para qué? Para que el periodo de prueba de los trabajadores se pueda extender, no a 3 meses como es actualmente, sino hasta 3 años. Y en caso de que el emprendimiento no funciona, las indemnizaciones no serían como en el caso de contratos indefinidos. ¿Ustedes no creen que esto sí podría estimular a los emprendedores a contratar sin que mañana tengan que asumir estos costos altos en caso de que, por ejemplo, un trabajador no cumple o no funciona o no sean suficientes los 90 días como un periodo de prueba? Es absurdo.
porque simple y llanamente cada vez se han desarrollado mejores técnicas de selección de personal. Hoy, a la semana, un empleador sabe si su trabajador es bueno o es malo, sabe qué condiciones puede darle. Por lo tanto, eso de las pruebas, un poco me recuerda a lo que pasa en Inglaterra para variar. La reina de Inglaterra hasta ahora se convence que el hijo está apto para gobernar. Se va a morir el pobre príncipe Carlos y nunca será rey. Aquí no se puede seguir abusando del tema de la prueba para con la prueba pretender tener en inestabilidad laboral a la clase trabajadora. Se requiere otro tipo de mecanismos de incentivos al aparato productivo, de tal manera que no sea por el lado de los trabajadores por donde se quiere plantear. Hoy se está planteando inclusive peligrosamente el que la CFN, dígase el Estado, todos los ecuatorianos, entremos a ser codeudores solidarios de los préstamos que los emprendedores hagan en el sector financiero privado. Es decir, un emprendedor obtiene un crédito al 28, al 30%, no lo puede pagar, lo va a cubrir la CFN por lo tanto son dinero de todos los ecuatorianos. El lucro chulquero de la banca va a estar garantizado con el dinero de todos los ecuatorianos. Si tantos recursos hay para eso, ¿por qué no invertir de otra manera para generar empleo? El gobierno debe cumplir este compromiso también ante el FMI de reducir la rigidez del mercado laboral y mejorar la competitividad. Digamos que eso fue lo que ofreció. Temas como los costos de despido excesivos o falta de modalidades de contratos, dice el gobierno, es lo que podría estar frenando la contratación. Pero si la idea es privilegiar la creación de nuevos empleos, hay que buscar crecimiento económico. Solo produciendo más mañana se podrá contratar más. Pero ¿qué otras medidas sugieren ustedes, si no están de acuerdo con estas, para incentivar la creación de nuevos trabajos y no solo cuidar los actuales? Hay un principio fundamental en materia de relación laboral. Para los empresarios, facilidades en materia tributaria, en materia fiscal, seguridad jurídica. Para los trabajadores, derechos, seguridad jurídica en cuanto a sus derechos. Porque si no, la sociedad se vuelve injusta, no se redistribuye bien la riqueza. 11 años pasaron los españoles bajo el gobierno de Rajoy con reformas laborales constantes, casi se arruina hasta el fondo de pensiones. Y hoy han votado por el gobierno socialista, y ojo, yo no soy socialista, pero han votado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Precisamente, ¿por qué? Porque reconocen que la inestabilidad laboral, los contratos temporales son contratos basura, que arruinaron más la economía española, que generaron más injusticia, que generaron sobre todo una explotación laboral mayor. Por lo tanto, el país tiene que sentarse a discutir, por ejemplo, el modelo de acumulación. Mientras aquí se acumule por precio, no vamos a generar trabajo. Tenemos que acumular por volumen para que la empresa privada genere y riqueza por venta, por volumen y no por precios, porque tenemos los precios más altos de la región y con eso es imposible generar empleo. Y es la opinión y las preocupaciones también de Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. A usted, 7:32. Vamos a una pausa y cuando regresemos, en estudios está César Monge, el presidente nacional del movimiento Creo. Odebrecht financiaba las campañas electorales de Rafael Correa desde el 2006. Antes de llegar al poder, manténgase en nuestra sintonía. El 15 de agosto de 2017, César Monge, presidente nacional de Creo, denunció ante Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, el financiamiento de Odebrecht a las campañas electorales del expresidente Rafael Correa, en base a los testimonios de Fabricio Correa y José Conceizao Santos. César Monge, presidente nacional de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y primero que nada nuestro sentido pésame a la familia Julio César Trujillo, el Ecuador lo va a extrañar. La receta de arroz verde por la cual desde el gobierno se financiaban las campañas electorales de Alianza País con aportes de contratistas del Estado, tendría su antecedente en la primera campaña presidencial de Rafael Correa en 2006, según denuncia presentada por usted al CNE, que por lo visto fue ignorada. ¿Qué valor tiene el testimonio de Fabricio Correa? ¿Era tesorero de campaña, subcontratista de Odebrecht? ¿Qué relación tenía? Bueno, primero que nada, nosotros efectivamente en el año 2017, en el mes de agosto del 2017, presentamos una denuncia ante la autoridad que era encargada de evitar los financiamientos ilícitos de campañas a las campañas en general y por supuesto las presidenciales, y nuestra denuncia abarcaba realmente 3 periodos, lo cual
a mi criterio demuestra que aquí lo que se ha instaurado en el Ecuador es un mecanismo que de alguna manera conlleva o produce el financiamiento ilícito de las campañas durante un poco más de una década. Y esos 3 periodos eran efectivamente la campaña del 2006, donde en su momento hubieron declaraciones de una grabación de Fabricio Correa, que él mencionaba que la empresa Odebrecht se había hecho amigo de su hermano Rafael Correa, y Odebrecht había ayudado en la campaña. Esto ha sido corroborado la semana pasada con una nueva entrevista que le hacen a Fabricio Correa, donde cuando le preguntan con gesticulaciones si Odebrecht aportó a la campaña de su hermano, él confirma que efectivamente así sucedió. El segundo periodo de tiempo es la campaña del 2013, y ahí recordar que la Folha de Sao Paulo, un portal noticioso, de alguna manera nos informó al mundo, o informó que efectivamente la empresa Odebrecht había hecho aportes a la campaña presidencial de Rafael Correa del año 2013. Y el tercer periodo tiene que ver con la última campaña del 2017, donde el Ecuador entero, o buena parte del Ecuador, pudo de alguna manera presenciar esta grabación donde salía Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, del hoy encarcelado Jorge Glass, conversando con el representante de Odebrecht, diciéndole, bueno, necesito dinero para la campaña de vidrio, y luego proceden a hablar de millones de dólares. Así que definitivamente con toda esta información nosotros acudimos al Consejo Nacional Electoral a pedir que se investigara algo que tenía, digamos, pruebas plenas de que estaba sucediendo algo irregular y que se estaba violando la ley en el Ecuador. Escuchemos ahora parte del testimonio de Fabricio Correa. Yo manejé la relación con Odebrecht al principio, porque desde que mi año fue ministro, se hizo Panero Mal, ellos nos ayudaron en la campaña, y el que llevaba la relación era yo, que soy contratista de ellos en el año 96. Cuando Rafael queda presidente, ya se había satanizado el CRM, va a haber un escándalo, y Toachi Piratón tenía 20% de incremento de precio. Entonces yo los llamo y le digo, usted va a hacer, ¿quiere salvar los contratos? Ok, Rafael tiene gratitud por las colaboraciones, entonces le voy a decir cómo arreglar los temas, y si usted está de acuerdo, lo reúno con el presidente. Me avisa y, primero, CRM, usted me devuelve 25 millones de dólares de comisión de Simón Bustamante. Y él mismo me contraofertó 15 millones. O sea que ellos estaban tasando la forma. Este financiamiento se puede recibir por un candidato a espaldas de la directiva de su partido. ¿Y cómo se puede controlar desde el CNE? Bueno, definitivamente el CNE tiene la potestad de impedir, es la obligación de ellos impedir este tipo de financiamientos, y si se les pasó por alguna razón y no hicieron el control respectivo, cuando vienen los ciudadanos y dicen aquí hay estas pruebas, por favor investigue, lo mínimo que debió haber hecho Juan Pablo Pozo es tratar de investigar si esto era cierto. La denuncia de Creo fue hace 2 años y ellos permanecieron prácticamente mudos con relación a este tema, que ahora revienta con la investigación de Milojas y del portal La Fuente. Pero vale la pena también recordar, porque esto es aún más grave de lo que estamos aquí conversando con los ecuatorianos esta mañana, que hay unas declaraciones del señor Jefferson Ostaiza en unos videos que circularon en la elección anterior, donde el señor Jefferson Ostaiza menciona que se le entregó a la campaña de Rafael Correa del 2006 valores en 7 cifras, y que esos valores se los entregaron a un señor de apellido Chauvin, que luego fue funcionario del gobierno de Rafael Correa. Así que aquí no solamente estamos hablando de financiamiento de grupos empresariales mafiosos o delincuencia organizada, aquí estamos hablando de financiamiento del narcotráfico, y si los ecuatorianos permitimos que estas cosas simplemente pasen o queden en el aire, mis queridos amigos, esto se va a volver a repetir. Estamos a pocos meses de una nueva elección presidencial, y yo me pregunto, Guillermo Lasso y los ciudadanos nos vamos a volver a enfrentar contra el dinero narcotráfico de la mafia organizada. Esto no puede suceder, no por Creo al final del día, no puede suceder por la gobernabilidad, por la estabilidad y por la defensa de la democracia. El testimonio de José Conceizao Santos, representante de Odebrecht en el Ecuador. ¿A qué campaña electoral se refiere? ¿A la de 2017?
Bueno, esta se refiere, la que usted menciona y la que los ecuatorianos vieron en los videos, se refiere efectivamente a la campaña del 2017, pero yo realmente con todas las pruebas que son públicas, creo que aquí se instauró un mecanismo en el Ecuador, un mecanismo donde una organización política de corte delictiva se financió sus campañas presidenciales con dineros ilícitos, violando todo tipo de ley, violando las prohibiciones del artículo 360 del Código de la Democracia, recibieron dinero de empresas extranjeras, recibieron dinero de fondos ilícitos, nunca reportaron esto al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo iban a reportar? Era dinero sucio, pero lo más grave, insisto, es la impunidad. Esto no puede quedar en la impunidad porque simplemente estaríamos aceptando que aquí en el Ecuador la agenda de un gobierno la puede imponer una organización delictiva y eso sencillamente no puede suceder porque al final los platos rotos los terminan pagando los ecuatorianos. Vea el nivel de inseguridad que sucede hoy en el Ecuador. ¿Ustedes creen que hay acaso una falta de coincidencia entre el hecho de una denuncia de aportes de dineros ilícitos ligados con el narcotráfico a una campaña política y las decisiones que un gobierno tomó después debilitando la seguridad del país? Nada es coincidencia en política y estas son las razones por las cuales no podemos permitir que las organizaciones mafiosas delictivas pongan la agenda y tomen decisiones en el Ecuador. ¿Usted se refiere entonces a todas las campañas electorales de Correa? Bueno, aparentemente, y digo aparentemente porque sería muy bueno, hubiera sido muy bueno que el CNE investigara esto en su momento. Quiero decir, para no parecer que aquí todo es malas noticias tampoco, que me acaba de llegar una notificación del día viernes pasado donde la Fiscalía va a llamar a Fabricio Correa a preguntarle, dado que él fue parte de la campaña del 2006, ¿quiénes fueron las personas que recibieron este dinero de Odebrecht? Si él conoce más detalles, pero también creo que debería llamárselo al señor Ricardo Rivera. El señor Rivera está bajo la custodia del Estado. El señor Rivera sale en una grabación hablando con la gente de Odebrecht. Si la Fiscalía quiere realmente llegar al fondo del arroz verde y tocar el cocolón, eso sería lo mejor para el Ecuador. Y no existen políticos en el Ecuador que deberían o que se deban oponer a este proceso. Esto le conviene a todo el Ecuador, incluso a aquellos políticos que siendo parte de Alianza País no formaron parte de este mecanismo ilícito. A ellos también les conviene conocer toda la verdad. César Monge, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.